talento y llamado de una manera más continua en la iglesia. Y estos primeros 3 meses hemos estado haciendo eso. Y ustedes han notado que él ha estado más integrado al trabajo de la iglesia, al programa de la iglesia, a las medidas, a los números de la iglesia. Y bueno, yo personalmente estoy muy contento con su trabajo y doy gracias a Dios por su vida y pido al Señor que le siga abriendo caminos tanto aquí como donde el Señor quiera ponerlo. Así que esta mañana yo lo he invitado para que traiga la palabra y regularmente vamos a estar alternando el púlpito con él y mi persona para que podamos disfrutar de diferentes estilos también de ministerio y de predicación. Dentro de ese equipo pastoral también tenemos a la hermana Verónica. Ella ha estado muy comprometida también con el trabajo, es una buena predicadora también, es una niña servidora, bueno, una señora, yo todavía la veo como niña, pero es señora, ¿no? Y bueno, damos gracias a Dios por las hijas que Dios nos ha dado y los yernos que Dios nos ha dado. Somos un equipo de 12 personas, porque hasta Luca está aquí trabajando en el ministerio de la familia pastoral, ¿no? Así que bienvenido, John, gracias por estar con nosotros y que el Señor te bendiga con la palabra de hoy. ¿Cómo están? ¿Están comoditos? Desacomódense porque de pronto se quedan dormidos. Entonces, y a mí mi esposa me dice que yo tengo una voz arrulladora. Entonces de pronto su merced va y se queda dormido. Hoy, como el pastor lo ha expresado, pues para mí es una alegría poder tener el privilegio de poder estar aquí al frente, pero también me apasiona mucho estar allá sentado, aprender, escuchar, servir, sumar, aportar, escucharlos a ustedes. Estos 3 meses han sido muy lindos para mí, ¿sí? Porque ha sido volver a mi casa y ha sido darme cuenta, como creo que lo dijimos alguna vez, pastor, el muchacho que se fue hace 4 años ya, definitivamente no es la persona que regresó, ¿sí? Yo a veces digo, creo que fue necesario que saliera para darme cuenta todo lo que podía aprender para poder juntos crecer aquí nuevamente. Y si el Señor me tiene para ir a otro lugar, seguramente iremos con mucho amor y con mucha disposición. Hoy iniciamos una serie durante este mes. Vamos a estar hablando de que servir es saludable. Servir es saludable. Y hoy vamos a iniciar hablando de que Dios sana, si usted quiere ponerlo como título, Dios sana para servir, o Dios sana a través del servicio, porque servir es saludable. Entonces vamos a escuchar rápidamente el texto bíblico en el que nos vamos a basar en la enseñanza de hoy, que es Marcos capítulo 1, versos 29 al 31. Marcos capítulo 1, versos 29 al 31. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan, y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Amén, Dios bendiga su palabra. Hoy entonces iniciamos esta nueva serie hablando de que servir es saludable. Servir nos restaura, servir nos siembra, servir nos permite madurar, crecer de una mejor manera. Servir nos capacita, servir nos da herramientas. Servir tiene muchas cosas positivas, muchas cosas buenas, pero servir también nos genera un costo. Pero hoy
queremos decirles que servir es restaurador, servir es saludable. Y quiero compartirles hoy un par de fotos de alguien que ustedes conocen. La primera foto es una foto que es leyenda en esta iglesia, porque mi suegra y pastora de esta congregación vive diciendo que los que ven la primera foto, que es la foto que está a mi derecha, es de Viviana, mi esposa, que a lo lejos es lo mejor que hay en esa imagen, y mi persona cuando éramos apenas novios. No llevábamos, creo que ni 3 meses de novios. Yo estaba ahí desfiguradito un poquito, ¿no? Y la otra imagen es mía, ya un tiempo después. Todavía no estaba casado, pero no sé si distinguen al chico que está ahí. ¿Sí lo distinguen? Es David Ardila, el chico que se para aquí a tocar la guitarra, uno de los líderes de jóvenes. No sé si lo distinguen. Es él. Así es. Yo sé que muchos de ustedes se aventuran a pensar que tal vez estos dos últimos, los de su derecha en este caso, estamos mucho mejor ahora que en aquel momento por esa foto, fijándose solamente en las apariencias. Y con todo que esa foto tiene más o menos 12 años de haber sido tomada. Entonces hay más de una década de años encima, tanto para él como para mí. Y en mi caso personal, creo que más o menos unos 40 kilos de más. ¿Sí? Entonces, permítame usar este par de imágenes, esta ilustración de este momento de la vida de uno de nuestros líderes, de David Ardila, porque queremos que vean lo que Jesús hace con aquellos que deciden servirle a Él. Quienes decidimos servirle al Señor Jesús, Jesús nos sana, nos restaura, nos levanta, nos cambia. Jesús hace cosas muy bonitas con aquellos que deciden servirle al Señor, porque Dios sana a quienes le sirven. Diga a la persona que está a su lado: Dios sana a quienes le sirven. Dígale al que está a su lado: tú tienes cara como de enfermo, deberías servirle al Señor. Y la idea principal del mensaje de hoy es para que la anote ahí y la medite y estudie sobre eso. Servir es la manera como Dios sana nuestras vidas. Se la repito: servir es la manera como Dios sana nuestras vidas. Ahora usted se preguntará: ¿cómo es esto, pastor, que servir es la manera que Dios sana nuestras vidas? ¿Cómo puedo hacer esto realidad en mi vida? ¿Cómo esto se puede volver verdad en mi vida? Entonces veamos bajo la luz del texto de Marcos capítulo 1 cómo este relato se vuelve real en la vida de cada uno de nosotros, pero específicamente en la sanidad de la suegra de Pedro. Como estamos iniciando la serie, quiero también darles un poquito de contexto sobre el texto, contándoles un poco de Marcos, el escritor de este libro, que no encontramos. Marcos no está en el selecto grupo de los 12 amados de Jesús, por ejemplo. No está dentro de los 12. Y si no está en la rosca, ¿cómo es que Marcos termina escribiendo un evangelio acerca de las experiencias de Jesús? Bíblicamente hablando, si nosotros nos remitimos a Colosenses capítulo 4 verso 10, allí encontramos una referencia a este Marcos, donde se nos dice que es primo de Bernabé. Y en Hechos también se nos da otra referencia a este Marcos cuando hablan de Juan Marcos. Este Marcos es quien acompaña a Pablo y a Bernabé durante uno de los primeros viajes misioneros que hacen este par de Pablo y Bernabé. Y en una de sus estaciones, en el proceso del viaje, Marcos se arrepiente y se devuelve. Marcos como que duda del llamado y se devuelve. Después encontramos que Pablo
expresa el no querer volver a viajar con Marcos. Fíjese usted, no quiere compartir con el desertor. Ese man lo deja uno tirado a la mitad de la vuelta. Pero Bernabé no deja tirado a su primo. Y esto lleva a un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, terminando Pablo y Silas viajando por un lado y Bernabé y su primo Marcos viajando por otro lado. Tiempo después, bíblicamente hablando, encontramos que Pablo nuevamente menciona a Marcos cuando escribe la carta a Filemón y lo describe como un compañero. Después de haber dicho que no quería andar con Marcos, después dice que es un compañero. Y más adelante Pablo le dice a Timoteo que cuando se vayan a encontrar, le dice Timoteo, cuando nos vayamos a ver, pásate por Marcos y tráelo contigo porque me es de utilidad en el ministerio. Marcos se convierte en un discípulo de Pedro. Y miren lo interesante de todos estos datos que les he entregado. Pedro es quien realmente relata todas las cosas a Marcos, quien es quien redacta lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Marcos. Todo esto bajo la inspiración de Dios, amén. Y hablando de los evangelios, ustedes saben que bíblicamente tenemos ¿cuántos evangelios? Y cada uno de esos evangelios va dando un enfoque distinto al evangelio. Entonces les voy a poner un ejemplo. Le pedí el favor a algunos hermanos de nuestra congregación que me sirvan de ilustración. Entonces, Jesucristo, venga para acá. Hoy vamos a poner aquí a Andrés. Hermanos, necesitamos que se integren a un ministerio porque es que este man recibe la gente, toca a los niños, nos hace comer también. Entonces hágase aquí en la mitad. Ustedes van a hacer de cuenta, háganse en la imagen de que Él es Jesucristo en la cruz. ¿Listo? Y tenemos los 4 evangelios que nos cuentan, cada uno de los evangelistas nos cuenta desde su perspectiva, desde su experiencia, lo que ellos vieron de Jesús. Entonces encontramos primero a Mateo. A ver, Mateo, ¿dónde está Mateo? Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Mateo nos habla, venga por acá Mateo. Mateo nos habla de Dios, de Jesús como rey en el evangelio. Él nos dice, Jesús es el rey salvador, Jesús es el rey prometido. Eso nos enseña el evangelio de Mateo. Desde su perspectiva, Mateo vio a Dios como ese rey prometido, ese rey de gloria, ese rey de salvación. Pero también está Lucas. ¿Dónde está Lucas? Lucas nos dice que Jesús se hizo hombre para suplirnos a nosotros en la cruz del Calvario. Y nos cuenta y nos relata esas experiencias que él vivió con Jesús desde esa humanidad que Jesús tenía. ¿Sí? Y también dentro del evangelio está Juan. Venga Juan conmigo. Ustedes conocen a este Juan. Este Juan es bien simpático y famoso aquí entre nosotros. Juan nos enseña a ese Jesús que es Dios, que es soberano, que es todopoderoso. Y si usted lee Juan, usted se va a dar cuenta que ahí usted va a encontrar la experiencia que vivió Juan, mostrando a Jesús como el verdadero Dios. Miren cómo cada evangelista nos muestra su ángulo propio de Jesús. Y finalmente está Marcos, que es en el que nos vamos a enfocar hoy. Y Marcos nos muestra la faceta de Jesús como siervo, como ese servidor que vino a hacerse hombre, a pagar por cada uno de nuestros pecados. Amén. Interesante que si nosotros estudiamos cada uno de los evangelistas, cada uno de los evangelios, pues nos vamos a dar cuenta que aunque hay historias repetidas,
Cada uno la comenta desde su experiencia, desde su visión, desde su ángulo. Pero al unir la palabra de Dios, nosotros encontramos que todas se complementan perfectamente, son compatibles y nos enseñan al único y verdadero Dios. Juntas son una enseñanza completa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso ahí a los evangelistas y a Jesucristo. Ya pueden tomar asiento. Ya con este contexto un poco más amplio, ahora que nos vamos a sumergir en el texto, va a ser mucho más claro entender que Marcos nos está hablando de Jesús en su faceta como siervo. ¿Está conmigo? Teniendo esto más claro, entonces decimos, y póngalo como punto primero, hablando de que Dios nos sana para servir, que Jesús usó su autoridad para sanar por medio del servir a otros. Se lo repito y ahí lo va a ver en la pantalla. Jesús usó su autoridad para sanar por medio del servir a otros. Marcos capítulo 1 verso 29 al 31 dice: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón, dice verso 30, estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Verso 31, él, Jesús, se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. Si vamos unos versos más atrás para tener más contexto de este pasaje, nos encontramos a Jesús sacando demonios en la sinagoga de Capernaum. Ya había sacado un demonio Jesús en la sinagoga de Capernaum. Y vamos al verso 28 de Marcos capítulo 1, donde dice: enseguida su fama, hablando de Jesús, se expande por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Claro, era un hombre que estaba haciendo milagros, cosas sobrenaturales. Y como no había redes sociales, pues se iba al voz a voz. Pero ya era tan impactante lo que Jesús hacía, que dice el verso 28 de Marcos, que ya se expandía su fama por todas partes. Un momento importante en el ministerio de Jesús, un acto sobrenatural de su parte, y esto era lo que estaba en tendencia en ese momento. O sea, si hubieran redes sociales, sería como el milagro challenge, ¿sí? Y que me imagino todo el mundo está intentando repetir, pero solo Jesús podía. Era quizás el momento de fama y de influencia de Jesús, de los más importantes que tuvo. Un momento para llamar a otros después de hacer estos milagros y estos actos sobrenaturales y decirles: vengan conmigo. Y seguramente todo el mundo maravillado después de ver eso, sacar demonios y decir: sí, claro, vamos. Tiene algo, no sé qué, pero vamos detrás de él. Pero no. Al contrario de lo que nuestra lógica humana puede pensar, Jesús no usó ese momento para llamar a otros. Jesús usó ese momento para alejarse un poco y solamente juntarse con un círculo íntimo de amigos. Cuando dice que sale de la sinagoga a la casa de Pedro en el versículo 29. Ahora, un dato no menor es que el texto habla de la suegra de Pedro. ¿Cuántos tenían en su cabeza que Pedro era casado? Pedro era casado. Si hay suegra, hay esposa, ¿sí o no? Y Pablo, para los que no saben, en 1 Corintios capítulo 9 verso 5 dice que Pedro solía llevar a su esposa en los viajes misioneros. Pero bueno, ya hoy les di muchos datos y quiero aprovechar el tiempo, así que volvamos al relato de Marcos. Marcos no se enfoca en las causas de la fiebre de la suegra de Pedro. Solo dice que tenía fiebre y que estaba tan quebrantada su salud que estaba postrada en cama. Y Jesús usa allí su autoridad, así como lo acababa de hacer sanando al endemoniado, librándolo. Ahora hacía lo mismo con una mujer de edad y en necesidad. ¿La sanó? Pero pregúntese, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Qué podía ofrecerle esa mujer a él?
un hombre que ya tenía fama y reconocimiento por toda la región de Galilea. Poco, quizás nada. Tal vez usted esta mañana está pensando que al igual que la suegra de Pedro, usted no tiene nada que ofrecerle a Jesús, porque usted está enfermo, o porque usted es indigno, o porque no es suficiente lo que usted y yo tengamos, porque usted tal vez piensa que Jesús se ocupa de situaciones y cosas más importantes y lo suyo realmente no es tan importante. Pero Marcos nos enseña aquí que Jesús se ocupa de todos y de todo. Dígale al que está a su lado: Jesús se ocupa de ti. Se ocupó de David, el de la alabanza, y se ocupa de mí. Amén. Jesús se ocupa de todos y de todo. Pero vuelve otra pregunta que quiero compartirles: ¿por qué Jesús se va a encargar de mí? ¿Por qué? Y el mismo Marcos en el capítulo 10, en el verso 45, nos da la respuesta. Dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Mis hermanos, pues déjenme decirles que ese rescate es sanidad. Ese rescate es salvación. Ese rescate que Jesús hizo por ti, por mí, por muchos, es libertad. Es dejar de ser enfermos como la suegra de Pedro y pasar a ser sanos, sin importar nuestra condición. Por eso decimos que Jesús usó su autoridad para sanar por medio del servir a otros. Jesús usó la autoridad que tenía, su fama, su reconocimiento, su poder, su soberanía, para sanar. Sanó al endemoniado, sanó a la suegra y sanó a muchos más. Filipenses, vayamos a Filipenses para decirles algo más sobre esto. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Miremos qué actitud nos está diciendo Filipenses que tenemos que tener nosotros. Una actitud que dice que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A Dios no le importó, ni nunca se preguntó, ni nunca se puso a pensar quién era Él para sanar a este o a aquel. Simplemente lo hizo. ¿Tú crees que Dios tiene cuestionamientos de quién tú eres o cómo eres? ¿O por qué has llegado hoy como has llegado? Dios simplemente quiere sanarte, restaurarte, amarte, abrazarte. Quiero que volvamos a las fotos un momento. Otra vez las fotos, por favor. Específicamente a la foto de David y mi persona. Y piensen por un instante que Jesús dejó su morada celestial, Jesús dejó su comodidad, Jesús dejó su reinado para volverse uno de nosotros. Y no solo eso, sino que además murió por el de chaqueta azul, murió por el de la camisa blanca, murió por ti, murió por el que tienes a tu lado, murió por el que tienes atrás, murió por el que tienes al frente, murió por cada uno de nosotros en una cruz. Y no fue fácil su muerte, sino que fue una muerte cruel, fue una muerte despiadada, pagando de esa manera por los pecados de David, por mis pecados, pagando por tus pecados, y así sanarnos y salvarnos. Jesús hizo eso por ti, por mí, por todos nosotros, rescatándonos, restaurándonos, con tal autoridad de poder decir que hoy estamos mucho mejor
y sanos, gracias a Dios y al servicio que Él ofreció por nosotros y para nosotros. Amén. Yo siempre les he dicho, o últimamente siempre les he dicho, a Dios nunca te va a pedir nada que Él no haya hecho primero. Ama porque Él llamó, perdona porque Él ya perdonó, sirve porque Él ya sirvió. Y en este caso nos sirvió a ti y a mí. Amén. Pero pregúntese ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa sanidad que Dios nos ha dado? Porque Dios ya pagó por nosotros y nos sanó. ¿Qué estamos haciendo con esa sanidad que Dios nos ha dado? Entonces respondámosla con el punto 2. Mi servicio debe ser mi respuesta natural cuando Dios me sana. Se lo repito, mi servicio debe ser mi respuesta natural cuando Dios me sana. Marcos capítulo 1 verso 30 al 31 dice: la suegra de Simón estaba ¿en qué? En cama, con fiebre. Y enseguida hablaron a Jesús de ella. Dice que Jesús se acercó, la tomó de la mano, la levantó. Otras versiones dice que la sentó y la fiebre la dejó y ella les servía. Inmediatamente Jesús sanó a esta mujer, la restauró, ella misma se dispuso a servir. Ahora hagamos otro ejercicio. ¿Usted se acuerda cuando ha estado enfermo? Cuando les ha dado fiebre. ¿Quiénes tuvieron COVID? A ver, manos levantadas. Yo tengo que decir que gloria a Dios no lo tuve, y si no lo tuve, y si lo tuve no me di cuenta. ¿Usted se acuerda cómo se siente eso? Terrible, ¿no? Fiebre, escalofrío, desaliento, resequedad, en ocasiones hasta alucinaciones, dificultad para respirar, malestar, el ánimo por el piso. A veces hasta le decías al Señor: ay Señor, ¿por qué no te acuerdas de mí? Y apenas nos recuperamos, en lo primero que nosotros pensamos cuando nos recuperamos es ¿en qué? No, en descansar de haber superado la enfermedad. Necesito tiempo para recuperarme, ¿cierto? Necesito tiempo para tomar nuevas fuerzas, para tomar aliento. Pero nosotros vemos aquí en Marcos que Jesús sana a la suegra de Pedro, la restablece inmediatamente en sus condiciones físicas, la toma de la mano, la levanta, la fiebre la abandona. Y ella ¿qué dice? Me voy unos días para Melgar a reposar, porque es que esta fiebre aquí con estos fríos de Bogotá, no, maluco, necesito sol, necesito unos días de descanso. ¿Qué dice Marcos? Inmediatamente la sana, ella se dispone a servir. O sea, su servicio es la respuesta natural que ella tuvo. Nadie la obligó, nadie le dijo qué tenía que hacer, qué tenía que ponerse a hacer. Y yo me pregunto cuando leo este texto y otros más que les puedo compartir, ¿es necesario que a mí y a usted nos rueguen para servir? ¿Es necesario que nos anden recordando todos los meses que sirvamos? Se lo digo, mi hermano, porque de las últimas 3 veces que yo he tenido el privilegio de subirme aquí, he tenido que hablar sobre el servicio y como que animarlos a que sirvan, o recordarles los beneficios, como repasar el llamado que Dios nos ha hecho. Yo me pregunto, ¿es necesario que nos prometan algo para poder servir? ¿Es necesario que nos tengan que dar algo a cambio para servir? Pero quizás tú ya estás sirviendo, o mínimo estás dispuesto a servir porque has entendido que Él ya sanó tu vida, que Él la restauró. Y así como Jesús lo hizo con la suegra de Pedro, y ella inmediatamente se levantó a servir. O quizás
Permítame dejar esta duda sobre la mesa, esta inquietud. O quizás por eso es que en el fondo de tu corazón tú no quieres que Dios te sane, porque tú simplemente no quieres servir. O tú le estás diciendo al Señor: Señor, sáname, pero no me pongas a hacer cosas. ¿Sí lo había pensado? Tremendo, ¿no? Que a veces tu corazón, el mismo corazón del que la palabra dice engañoso es el corazón, las intenciones del corazón del hombre, a veces puede estar diciendo: sí, que Dios me sane, pero yo no quiero hacer nada. Que Dios haga la obra, pero a mí déjenme quieto. Interesante, ¿no? Pastor, es que el caso de la suegra de Pedro, de pronto era una mujer que ya estaba pensionada, ya por lo menos su hija estaba casada con Pedro, presuntamente ella vivía en la casa allí con Pedro, así que pues a la suegra de Pedro lo que le sobraba era tiempo para servir. Esa señora lo que necesitaba era coger oficio porque tenía mucho tiempo libre, pastor. Otros pensarán: pastor, la verdad es que la suegra de Pedro era un cero a la izquierda, sin nada que ofrecer. Era tan cero a la izquierda que la Biblia ni siquiera pone el nombre de la dama, sino que simplemente dice la suegra de Simón. Entonces, no inclinaba la balanza, no afectaba en nada. Bueno, yo le puedo estar comprando esa idea hoy, pero le pregunto: ¿qué tienes tú para ofrecer? Porque tú y yo somos mucho más que la suegra de Pedro. Y no estoy pormenorizando a la suegra de Pedro, simplemente es otro contexto. Porque tú y yo tenemos experiencia, conocimientos, dones, fortalezas, talentos, sobreabundancia que algunos han recibido de la mano de Dios, bendiciones diarias que algunos han recibido directamente de Dios. Algunos tienen tiempo, amor, tienen capacidad de mando, liderazgo, privilegios profesionales, empresariales. Algunos son emprendedores. Entonces hagamos el ejercicio, comparémonos por un instante con esta mujer. Nosotros frente a la suegra de Pedro tenemos agua, luz, internet, teléfono, techo diario, alimento, trabajo, profesión, negocios. Algunos tenemos carro, propiedades, conocimientos técnicos en algunas áreas, privilegios económicos. Entonces nosotros tenemos que ofrecer. Vaya, vaya, dígale al que está a su lado: vaya, vaya, te lo tenías bien escondidito, ¿no? Tienes que ofrecer al Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque todos esos beneficios nos generan mucha más responsabilidad. Hay una frase que dice por ahí que a quien más se le da, más se le exige. Dígale al que está a su lado: tú tienes mucho, deberías estar sirviendo. Deberías estar sirviendo. Pero escuche esto porque yo sé que algunos ya están preocupados con el mensaje en este punto. El servicio, el servir no debe ser obligatorio. Así que respire. Yo ya me estaba sintiendo presionado a que tengo que ir de aquí a inscribirme a un ministerio porque no. Si el servicio no es obligatorio, porque como lo dijimos en el punto 2, el servicio debe ser mi respuesta natural. Yo no debo esperar a que me digan, yo simplemente debo ir y hacerlo. Amén. Pero eso solo va a suceder cuando nosotros hayamos entendido que Dios nos ha sanado. Pregúntele al que está a su lado: ¿has entendido que Dios te ha sanado?
sirve. Le quiero recordar la idea principal. Servir es la manera como Dios sana nuestras vidas. Servir es la manera como Dios sana nuestras vidas. La dificultad, mis hermanos, en este punto del mensaje está entonces en que algunos no han entendido o no han querido aceptar esta verdad. Entonces déjenme hacer un pequeño paréntesis para compartirles un videito chiquito de una de las personas que aparecieron en las fotos, y después del video cerramos con algunos comentarios finales. Situaciones que se me han presentado, si yo no estuviera sirviendo, sería muy distinta la forma en la que yo las hubiera manejado. Yo me llamo David Ardila, tengo 25 años, trabajo en producción audiovisual. Llegué aquí a la iglesia en el 2012, finalizando 2011, empezando el 2012. Llevo casi 12 años en esta iglesia y sirviendo más o menos unos 10 años, 11 años. Yo empecé sirviendo en ese tiempo no se llamaba comunicaciones, se llamaba sonido nada más. Empecé sirviendo en sonido, luego aprendí a tocar guitarra, aquí mismo me enseñaron. Entonces eso me abrió las puertas para poder empezar a servir en la alabanza, y ya después de más o menos unos 5 años empecé a servir en el Ministerio de Jóvenes. El servir ha abierto muchas puertas, empezando por ahí. El servir en la iglesia me ha ayudado a encontrar muchos trabajos que sinceramente no hubiera podido encontrar en otras partes, y me ha ayudado a desempeñarme mucho mejor en cualquier ámbito, en el de la universidad, en el del trabajo, en el familiar, que me ha brindado muchas oportunidades y que me ha brindado bastantes alternativas a la hora de solucionar problemas. Situaciones que se me han presentado, si yo no estuviera sirviendo, sería muy distinta la forma en la que yo las hubiera manejado. En el momento en el que estaba acabando la universidad y estaba empezando a trabajar, en ese momento el cruce del estudio, de lo universitario y de lo laboral, enfrentarse a este mundo que pues vive de afán y que tiene muchas cosas, digamos que malas, me ayudó bastante el haber servido acá, estar sirviendo y demás. Sí, bastante. Porque te brinda ayudas, te da oportunidades, te da herramientas para poder solucionar las cosas y tener en cuenta que Dios está primero. De que todo lo que hagas, si pones a Dios de primeras, las cosas van a salir mucho mejor que si lo haces pensando solamente en tus fuerzas. Actualmente no imaginaba y tampoco llegué a pensar que estaría haciendo una labor que es dirigir en vivo a los instrumentos y a las voces, estar como al frente de esa responsabilidad de saber hacia qué parte vamos, hacia qué coro o verso vamos a volver a tocar. Eso nunca me lo imaginé. Tener a cargo jóvenes, estar al frente de una responsabilidad que es que otros te estén viendo, nunca pensé que iba a pasar, nunca pensé que eso fuera a ser una responsabilidad tan grande, y actualmente pues no, sueño que seguir creciendo en la iglesia y seguir apoyando, y que con lo que la gente ve los demás puedan crecer. Quiero resaltar en este video que no es alguien que sirve de tiempo completo a la obra de Dios. No es alguien que está acá todos los días, a toda hora, cumpliendo horario de oficina. Pero al igual que David, joven que estás aquí, mujer que estás aquí, hombre que estás aquí, familias que están aquí, este muchacho
trabajó durante un tiempo, estudió durante un tiempo, sirvió, tenía novia, y yo en lo personal nunca lo vi renunciar. Como muchos que a veces vienen al pastor y le dicen: pastor, este año yo no puedo, ya tengo trabajo, este año voy a ser papá, entonces ya no puedo, este año me bajaron el salario, entonces ya no puedo, este año no me pude ir el año pasado no me pude ir de vacaciones, entonces este año me voy a ir de vacaciones, entonces no puedo. Sino que al contrario, yo siempre vi a David haciendo el mejor intento de colocar a Dios en primer lugar, como él mismo lo expresa ahí. No vamos a decir que siempre lo hizo de la manera correcta, ninguno siempre lo hacemos de la manera correcta, pero por lo menos lo intentamos. Está bien, usted estará pensando: pastor, ese muchacho no tiene hijos, no tiene esposa. Pero yo sí puedo decirle, él es su propio sustento. Él no depende de su mamá ni de su papá. Él trabaja para sostenerse. Aporta en la casa donde vive, tal vez no todo, pero aporta. No ha podido, lleva años con el deseo de comprarse una moto y no ha podido porque no le alcanza. Pero eso no lo desanima. Ahí está, siempre al frente. Es productor, trabaja en un ambiente que yo conozco. Es una productora importante en este país y es un ambiente hostil. Es un ambiente donde se cuestiona mucho la existencia de Dios. Pero ahí está, al frente, sirviendo. Y yo con esto quiero entrar a la recta final de este mensaje diciéndoles: hermanos, Dios te llama nuevamente hoy. Otra vez está hoy Dios ahí en tu corazón, tocando a tu puerta, diciéndote: te recibo con todo lo que eres, te recibo con todo lo que tienes, con tus dones y con tus defectos. Te estoy llamando. Dios te está llamando a servir, porque en el proceso de servir, hermanos, vamos a ser sanados por Él. En una frase más corta, Dios quiere que todos los que estamos aquí, mire a su alrededor, mire atrás, todos los que estamos aquí, Dios quiere que le sirvamos a Él y le sirvamos a los demás. Y quizás usted al día de hoy no ha entendido esto, pero quizás es porque no lo ha experimentado. Usted no ha experimentado lo que Dios ha hecho por usted. Y por eso hoy quiero invitarlo a que entregue su vida a Jesús. Entregue su vida a Jesús para que Él lo sane. Seguramente al final el pastor va a hacer un llamado para las personas que quieran entregar su vida a Jesús hoy. Y si entregas tu vida a Jesús, al final déjanoslo saber para poderte acompañar en el proceso. Pero si tú ya entregaste tu vida a Jesús y aún no le sirves, te tengo una pregunta. ¿Qué te detiene? ¿Qué más estás esperando? Servir es la manera como Dios sana nuestras vidas. Y punto 3 y final: servir demuestra mi amor por Jesús. ¿Cuántos aman al Señor? A ver, levante sus manos. Ok. ¿Y los demás lo están pensando? ¿O su amor es diferente? No, es que yo con Dios tengo una relación diferente, especial. No es como la de cualquiera. Me encantaría conocer esa relación. Pero ¿cómo es esto de que servir demuestra mi amor por Jesús? Pues Jesús mostró el amor por el Padre sirviendo a Dios y sirviendo a los demás en la cruz. La suegra de Pedro demostró su amor por Jesús sirviéndole a él y sirviéndole a los demás. Pues la manera en que tú y yo le demostramos nuestro amor al Padre es la misma, sirviéndole y obedeciéndole. Vayamos al Antiguo Testamento rápidamente para ver si esto es cierto o no. Deuteronomio capítulo 11, verso 13. Y sucederá, dice,
que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma. Fíjense cómo ahí en Deuteronomio se muestra la estrecha relación que hay entre el amor y el servicio, porque todo el que sirve, o más bien todo el que ama, expresa su amor a través del servicio. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Capítulo 6 de Mateo, verso 24. Dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. ¿Qué quiero finalizar diciendo, hermanos? Hay una estrechísima relación entre servir y amar, entre amar y servir. Porque sirvo, amo. Porque amo, sirvo. Y recuerde que usted está en una iglesia donde el amor hace la diferencia. Entonces esta iglesia debería ser potencia mundial, no solo de la vida, como dicen por ahí alguna publicidad, sino potencia mundial en servicio, en actitud de servicio. Yo creo que existe un momento en que las mujeres que están casadas hoy, ayúdenme a confirmar o a rechazar esta teoría que tengo. Cada mujer casada se siente amada por su esposo, no cuando el esposo le dice que la ama, sino cuando le demuestra que la ama. Cuando encuentra la casa en orden, los niños limpios, la loza lavada, la cama tendida, la toalla en su sitio. Ahí una mujer dice: este hombre me ama. Pero cuando tú, hombre, llevas a tu esposa a ese lugar que ella quiere comer, ahí esa mujer dice: este hombre me ama. El amor se muestra con el servicio. Cuando le preparas la cena, ahí se muestra el servicio. ¿Por qué, hombres, nosotros sentimos que nuestra mujer nos ama? Porque la cena está calientica, está rica, está bien sazonadita. Pero cuando está bajita de sal o subida de sal, uno dice: uy, aquí pasa algo. ¿Cierto? Cuando le dicen a usted: no hay comida, usted dice: aquí pasa algo. Ahora, esto de expresar el amor por medio del servicio, mis hermanos, cuesta. Y de eso nos va a estar hablando en los próximos domingos el pastor y la pastora. Yo no voy a profundizar, solo voy a decir que demostrar el amor por medio del servicio demanda tiempo, demanda levantarse más temprano, demanda llegar más tarde a la casa un día a la semana o un sábado, o quedarte más tiempo el domingo después de finalizado el servicio. Nos demanda rechazar algunas cosas y sacrificar algunas otras. Era la última sesión del discipulado familiar. Tener tiempo con Dios en familia demanda sacrificios y esfuerzos. Yo tengo que decirlo, a mí me encanta Rigo, pero me lo perdí a los lunes porque teníamos discipulado familiar, me lo perdí a los martes, me lo perdí a los miércoles porque teníamos el servicio aquí, me lo perdíamos los jueves porque estábamos con el discipulado familiar. Ay, pastor, esos sacrificios tan bizarros suyos. Bueno, sí, está bien, tiene toda la razón. Servir demanda quizás sacrificios más valiosos, un trabajo. Yo no trabajo los domingos. Yo por muchos años, sin tener claro mi llamado pastoral, donde a mí me ofrecían un trabajo los domingos, yo decía no, porque el domingo yo voy a la iglesia. Y eso lo entendí, fueron de las primeras lecciones que yo aprendí cuando empecé a caminar con Dios. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo del domingo no se negocia. El tiempo de servir a Dios no se negocia por ninguna otra cosa que tengas. Que hay eventualidades, las hay, pero no son la regla.
si este tiempo es mi compromiso con Dios, este tiempo se lo dedico única y exclusivamente a Dios, a nadie más. Queremos entrar en la recta final de este mensaje, entonces, como 2 de los últimos 3 mensajes que he venido a dar aquí a compartir con ustedes. Invitarlos a servir. No salgan despavoridos aquí apenas el pastor diga y Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en tu corazón, y salen como si le debieran a alguien, o como si les estuvieran huyendo de un mal mayor, o como si estuvieran huyendo de Dios. No salgan de aquí espavoridos como que uy, rápido porque nos van a cerrar Frisbee. Frisbee lo cierran como a las 8 de la noche. No salgan de aquí huyéndole como si le estuvieran huyendo a Dios, porque porque estás perdiéndote la oportunidad que Dios te da por medio de esta tu iglesia de servirle. No pierdas esa oportunidad. Aquí tenemos líderes de ministerios. ¿Están algunos acá? Porque sé que muchos están abajo con lo del almuerzo. Pero si usted los identifica, acérquese a ellos y dígale: a mí me gustaría ser parte de ese ministerio. ¿Cómo puedo hacer para servir? Yo quiero servir. Hoy he entendido que Dios me ha sanado para servir. Hoy he entendido que Dios me ha restaurado para servir. Hoy he entendido que Dios ha tocado a mi puerta para servir. Pero también puedes prepararte para nuestro próximo domingo, 28 de abril, Expo Ministerios. Ahí vas a tener opciones de servicio. Póngase sobre sus pies. Queremos cerrar esta tarde diciéndote o preguntándote. Pregúntate tú allí donde estás: ¿qué ha hecho Dios por mí? Pregúntese ahí: ¿qué ha hecho Dios por mí? Yo le voy a dar algunas opciones. Además de morir en tu lugar, te ha dado dones espirituales, mínimamente uno, pero te los ha dado. Te ha rescatado, te ha sanado, te ha librado de la muerte. ¿Para qué? Pues para que los uses, y para que uses eso que Dios ha hecho por ti al servicio de los demás. Y en esta iglesia, en la IBC, tenemos el espacio para poner esos dones que tú tienes al servicio de los demás y al servicio de Dios. Cierra tus ojos allí donde estás y pregúntate: Señor, ¿acaso este mensaje es para mí hoy? ¿Acaso tú me estás diciendo: hey, levántate, suegra de Pedro, deja esa fiebre o deja ese malestar ficticio que tienes y sirve como respuesta natural a lo que yo ya te he servido a ti? Porque te di la vida, te di esperanza, te di la oportunidad. Tal vez Dios hoy nos está diciendo a más de uno: ya no más excusas, ya no más excusas. Te puse una iglesia donde atienden a tus hijos, a tu esposa, a la pareja, a ti como caballero, a tu adolescente, a tu recién nacido, a tu suegra, a tu suegro. Ya no más excusas, sirve. Porque servir te va a sanar. Servir te va a restaurar. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque primero la aplico a mi vida, Señor Jesús. Gracias. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, agradecemos la palabra que el Señor ha puesto en la mente y el corazón de John. Y si usted quiere servir, acérquese a alguno de los líderes y dígale: mire, a mí me gustaría servir en la alabanza, servir en la puerta, servir en los jóvenes, bueno, en lo que el Señor le ponga en su corazón.
Tómese el tiempo, lo analiza y se acerca a la persona. Siento que es importante, yo le puedo dar la bienvenida a una persona que yo diría que es pública y que creció aquí en la iglesia. Por razón de su trabajo no le vemos mucho, pero también fue una joven muy integrada al trabajo de la iglesia. Tenemos con nosotros a Estefanía, que es presentadora de noticias en City TV. Entonces también le damos una bienvenida a Estefanía. Que Dios le bendiga mucho y nos hace falta verla más. Que Dios te guarde, Estefanía. Bien, ponga la mano sobre su hermano y dígale estas palabras. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en tu corazón. Dígale a la persona, mire, yo le quiero servir, yo pago el almuerzo hoy, la invito a almorzar, así le puedo servir. Que Dios le bendiga. Los hermanos nuevos, las personas nuevas que nos visitan hoy, queremos darle un regalo. Todos los hermanos nuevos queremos darle un regalo. Si puede venir aquí a la primera banca, acérquese aquí a la primera banca, le van a traer un regalito de recuerdo de nuestra congregación. Adelante, no les dé pena venir, tranquilos. Queremos conocerlos mejor. Si te puedo todos los nuevos servir, aquí estoy. Bienvenida. En tus manos, Señor, como el mar azul, para que me hagas